Bueno, finalmente, el último ejercicio que vamos a hacer, dada la hora solamente, pero me comprometo a poder subirles también el desarrollo del último ejercicio, ya que este es un poco más largo. Pero vamos a hacer este, ¿ya? Conversión natural, pantalla de vidrio. ¿Cómo se llama este ejercicio? ¿Ya? Una pantalla contrafuego de vidrio se utiliza para reducir la filtración de aire eh, del aire ambiente, por una chimenea que tiene una altura de 0,71 metros y un ancho de 1,02 metros. La superficie del vidrio alcanza una temperatura de 232 grados Celsius en su superficie exterior en contacto con aire del cuarto, que está a 23 grados Celsius. Lo que se requiere es calcular la transferencia de calor por convección de la chimenea al cuarto. ¿Ya? Em, lo más importante de lo que o la correlación clave de este tipo de este ejercicio en específico, es la correlación de Churchill y Chu, ya que es el que también vimos en la ayudantía presencial, ya que es una correlación para el Nusselt, pero que tiene algunos requerimientos. Por ejemplo, alguno de los requerimientos es que sea convección natural, que en este caso, como está dentro de una zona de un cuarto cerrado, que no hay una corriente de viento, ni tampoco hay em, un ventilador o algo del estilo, se asume convección natural. ¿A qué se le llama convección natural? Al tipo de convección que se da cuando no es como dije anteriormente, una ráfaga de viento o un ventilador el que está moviendo el aire por alrededor del lugar donde se supone que está calentando o que estamos intentando enfriar. En este caso, una chimenea. em, Finalmente la convección se da por el suceso propio de la convección, que es cuando eh, un fluido, ¿cierto?, se calienta, tiende a moverse también por diferencias de densidad, ¿cierto?, dentro del mismo espacio, ¿ya? Intensidad, porque un fluido caliente se expande, por lo tanto es menos denso y tiende a flotar. Entonces a eso se le llama convección natural, ¿ok? Entonces en este caso, por el análisis que nosotros ya hemos visto, hay dos formas o hay dos ocasiones en las que se puede ocupar la correlación de Churchill y Chu, que es en eh, fluidos que están moviéndose por alrededor de cilindros horizontales o en también superficies cuadradas o planas, ya, pero que están en verticales. Ya, esas son las dos posibilidades que tiene. Ahí ustedes cuando estén revisando la materia se van a poder dar cuenta de esas cosas. ¿Ok? Entonces, esta es la correlación de Churchill-Chu. Y lo más importante de esta correlación es que ustedes determinen cuáles son los datos que ustedes van a tener que encontrar. Ya, por ejemplo, acá tenemos el Rayleigh, el número de Rayleigh, ¿cierto? Que también lo introdujimos en alguna de las ayudantías. El Prandtl y finalmente el Nusselt. Pero ¿por qué estamos calculando el Nusselt? ¿Cierto? Lo vimos en la ayudantía. Porque para poder calcular el flujo de calor, la transferencia de calor por convección, ya que el Q convección, ¿cierto? El que hemos visto en casi todo el ejercicio, necesito necesariamente el H, ¿ya? Y el H, ¿cómo lo calculo? Con el Nusselt, ¿ya? El Nusselt tiene una correlación ahí con el H. En específico, el H es el Nusselt multiplicado por el K dividido en el L, ¿ya? Para que eso lo tengan también por ahí anotadito, ¿ya? Pero el recurso clave que necesita esta fórmula es el número de Rayleigh, ¿ya? Y ese número de Rayleigh, para que ustedes también lo tengan ahí y vamos a poder ir desarrollando, el número de Rayleigh requiere bueno, tiene dos formas de poder calcularse. Uno que es el Grashof multiplicado por el Prandtl. El Grashof se calcula y el Prandtl se saca de tabla, ¿ya? Y el otro es la forma que está acá, que sería un G multiplicado por el beta, multiplicado por la temperatura caliente menos la temperatura fría, eso multiplicado por el largo al cubo y finalmente dividido por el, la viscosidad cinemática multiplicado por un valor alfa que también hay que encontrar. ¿Ok? Estos valores, algunos de ellos se sacan por tabla y otros se tienen que
ir determinando. ¿Ok? En este caso, el valor que está acá, el G, nosotros ya lo conocemos, que es 9,81. El beta, vamos a tener que calcularlo, que el beta, bueno, está dentro de la materia, el valor beta. No les quise pasar materia esta semana porque entiendo que teníamos poco tiempo y la idea ojalá abarcar lo más posible. Pero ese número beta está acá, ya que es 1 partido en la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, este número beta es 1 partido en la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? ¿Qué otro eh, valor es importante acá? Bueno, el valor del Prandtl, ya entendemos que se saca de tabla. El largo nosotros ya lo conocemos, está aquí escrito. Tenemos que la altura es de 0,71 metros. Esto es una chimenea, acuérdense. Una chimenea como de este estilo. Como tan ancho y alto, se asume que es rectangular. Entonces tenemos un alto que es 0,71 y tenemos un ancho que es de 1,02. 1,02. Ya. Entonces, este, este largo es 0,71. Lo que voy a estar ahí. La viscosidad cinemática y el K se encuentran, ¿cierto? Se calcula y perdón, no se calcula, se encuentra de tabla. Y el alfa, lo mismo que habíamos mencionado. Ya, entonces vamos a pasar directamente a la tabla. La tabla de propiedades termofísicas eh, de gases a presión atmosférica. Ya aquí como estamos en un lugar que no nos hablan de presión, nada por el estilo, y es dentro de una habitación, asumimos que es ese. Vale, voy a buscar una versión un poquito más definida. Esta es la temperatura. Ah, ya. Pero vamos a determinar primero la temperatura film para saber cuál de las dos tablas vamos a ocupar. ¿Ok? La temperatura film, como nosotros ya sabemos, va a ser un promedio de las temperaturas a las cuales se alcanza, que en este caso la pantalla de vidrio dice que su temperatura máxima son de 232 grados Celsius. Ah, y lo otro, para la correlación de Churchill-Chu, es que la temperatura superficial sea constante. Eso también es importante que se entienda. ¿Ok? Entonces, 232 y el cuarto está 23, por lo tanto, el aire, a calcular sus propiedades al promedio, que es 232 más 23, más 32, más 23, partido en 2, 132 más 23, dividido en 2, son 127,5. Pero las tablas, al menos aquí en el Incropera, se entran con grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a calcular esto más 273,15, que eso nos dan 400,65, que es aproximadamente 400. ¿Ok? 400 grados Kelvin. Por lo tanto, esta no es la tabla que me sirve porque esta está desde 600 en adelante y encima es del hidrógeno. Y a nosotros nos interesa del aire. Amonio, aire. Y esta es el del aire. Y nos interesa la de 400 grados Celsius. Vamos a darle un pantallazo. Ya. Esta no me gusta porque está feo. Vamos a pegar el que está bonito. Ok. A ver si recorte para que se vea un poquito más definido los numeritos.
¿ya? Entonces aquí tenemos las propiedades. Dijimos que estamos a 400 grados Celsius, por lo tanto, voy a usar el destacador. Estos son los datos que a mí me interesan. ¿Ok? ¿Qué datos me interesaban a mí acá? Me interesaban, uno, ¿a dónde están? El K de este aire, que es, en este caso, está escrito aquí como 33,8 por 10 a la menos 3, perdón, por 10 a la 3, 33,8 por 10 a la 3, por 10 a la 3 o a la menos 3, a ver, a la menos 3, sí, porque aquí en la tabla me dicen que están los datos, que K está multiplicado por 10 a la 3, ¿ok? Entonces esto tiene que estar por 10 a la menos 3 acá, ¿ok? ¿Qué otro dato es importante? La viscosidad cinemática, que aquí nos dice que es de 26,4. 26,4 por 10 a la menos 6 en este caso. 26,4 por 10 a la menos 6. Y el alfa, que dice que es de 38,3. El alfa es de 38,3 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Y el beta que también lo podemos calcular porque ya tenemos la temperatura film a esa temperatura y eso es 1 partido en 400 y ese 1 partido en 400 nos da 0,0025. ¿Ok? Entonces tendremos todos los datos necesarios. necesarios. Em, bueno, más adelante vamos a ir viendo si es que nos hace falta algún otro dato. ¿Ok? Vamos a calcular el Rayleigh, el número de Rayleigh. El Rayleigh, por lo tanto, va a ser igual a el G, que habíamos dicho que es 9,81 multiplicado por el beta que nos dio 0,025, perdón. Eso multiplicado por las diferencias de temperaturas, que es 232 menos 23. Eso multiplicado por el largo al cubo, que eso habíamos dicho que era 0,71. Y eso dividido en la viscosidad cinemática multiplicado por el alfa. La viscosidad cinemática son 26,4. Va, 26,4 por 10 a la menos 6 multiplicado por 38,3 por 10 a la menos 6 también. ¿Ya? Y esto va a ser igual a, vamos a calcularlo, 9,81 por 0,0025 multiplicado por 232 menos 23. Eso multiplicado por 0,71 al cubo. Eso dividido en 26,4 por 10 a la menos 6. Y eso multiplicado por 38,3 por 10 a la menos 6 también. Y nos va a quedar, vamos a calcular aquí, 3, 6, 9. 1,814 por 10 a la 9. Eso va a ser el número de Rayleigh. ¿Ok? Ojo que Churchill Chu nos dice también, entre otras de las necesidades que tiene, es que el número de Rayleigh esté entre 10 a la menos 5 y 10 a la 12. En este caso nosotros estamos eh, en un orden de magnitud de 10 a la 9, por lo tanto estamos ok con el número de Rayleigh para pasarlo a Churchill y Chu. ¿Ok? 1,81 4 por 10 a la 9, finalmente. ¿Ok? Entonces vamos a pasar esto a el número de Nusselt, con la correlación de Churchill a Chu. Nos va a quedar que el Nusselt va a ser igual a ¿qué otro valor nos faltaba acá? Encontrar la tabla del Prandtl. Prandtl. También se saca de datos. El Prandtl es de 0,69.
0,69. ¿Ok? Voy a destacar esta parte de acá porque estos son datos sacados de tabla. Para que estos no se pierdan. Ya. Entonces, vamos con el cálculo que nos corresponde. El Nusselt, finalmente entonces va a ser 0,825 más. ¿Qué cosa nos dice acá? 0,387 por el Raleigh. 0,387 por el Raleigh, que nos dio 1,814 por 10 a la 9. 1,814 por 10 a la 9. Y eso estaba elevado a un sexto. Elevado a un sexto. Todo esto está dividido en 1 más 0,492. 0,492 dividido en el Prandtl. Esto está elevado a 9,16 avos. Y esto todo está elevado a 8,27 avos. 8 dividido en 27. Y finalmente todo esto está al cuadrado. Vamos a calcular este número de Nusselt y nos va a quedar 0,825 más 0,387. Estoy poniendo en mi calculadora ahora, por eso no están viendo nada, pero 1,814 por 10 a la 9. Todo esto. Esa parte está elevado a un sexto y está dividido en 1 más 0,492 dividido en el Prandtl. A ver, que aquí no le cambié el número al Prandtl. Bueno, aquí el Prandtl era 0,69. 0,69. Está dividido en 0,69. Esta fracción está elevado a un 9,16 avos. 9,16 avos. Y todo esto está a la 8 partido en 27. Y fuera de todo esto, hay un paréntesis. Claro, y eso está elevado al cuadrado. Y finalmente, el número de Nusselt, al menos mi calculadora, da 147,14. ¿Ya? El número de Nusselt es adimensional, por lo tanto no tiene una unidad. ¿Ok? 147,14. Ustedes corroborenlo con sus calculadoras también por si acaso. Este también lo vamos a destacar. Que esto es un dato clave para la siguiente parte, que va a ser calcular el H. Y por coincidente, después de calcular el H, vamos a calcular el coeficiente de transferencia, perdón, la transferencia de calor directamente. Sí, vamos a destacar solamente ese número. Ok, entonces ahora vamos a calcular el H. El H, como lo notamos más arriba, es el Nusselt por el K partido en L. Por eso habíamos sacado el K de la tabla. Entonces este es 147,14 multiplicado por el K, que el K lo sacamos de la tabla, que es 33,8 por 10 a la menos 3. 33,8 por 10 a la menos 3. Esto está dividido por el L, que es 0,71 metros. Por lo tanto, el H nos da 147,14 por 33,8 por 10 a la menos 3.
0,71. Nos da un valor bastante cerrado de 7. Y este sí tiene dimensiones, y esto es watt partido en metro cuadrado por el grado Kelvin. ¿Ok? Este dato también lo vamos a destacar porque también es un dato clave para la siguiente parte, que es finalmente calcular lo que se nos pide, que es la transferencia de calor por convección, estimarla. Y este Q, como nosotros ya lo sabemos, va a ser H por el área multiplicado por el delta de temperatura. ¿Ya? Y el área, como esto es una chimenea rectangular, el área donde está esta superficie de vidrio es ancho por alto. Y el alto habíamos dicho que era 0,71 y perdón, el alto 0,71 y el ancho 1,02 metros. Por lo tanto, esta área es 0,71 multiplicado por 1,02 y eso nos da 0,7242. Si ahora nosotros pasamos todo lo demás a este U, vamos a mover un poquito para la derecha para que quede un poquito más ordenado. Este H que es 7 multiplicado por 0,7242 y eso multiplicado por el delta de temperatura que es 232 menos 23 nos va a dar que finalmente el Q de convección es 7 por 0,7242 multiplicado por 232,20, perdón, menos 23. Y eso es, bueno, a mí me dio 1059,5, que da aproximadamente 1060 watts. Este ejercicio era un poquito más largo, pero bastante simple. O sea, primero que todo, calcular el Rayleigh. ¿Por qué? Porque para este tipo de, o sea, se explica, se entiende por qué se calcula el Rayleigh, porque para este tipo de ejercicios se puede usar la correlación de Churchill-Ichuu y la correlación de Churchill-Ichuu requiere del número de Rayleigh como uno de sus ingredientes principales, ¿ya? El número de Rayleigh necesita eh, todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Todos estos datitos que habíamos anotado y por lo tanto sacamos todo eso de la tabla. Después de todo lo que sacamos de la tabla, pasamos a calcular el Nusselt. Luego del Nusselt calculamos el H y finalmente el Q. ¿Se entiende entonces la correlación, ¿cierto?, que tienen cada una de las fases del ejercicio? Lo importante, lo primero es que ustedes analicen qué tipo de ejercicio están viendo. Luego de analizar qué tipo de ejercicio es, ustedes van a buscar las fórmulas que les permiten calcular lo que se les está pidiendo calcular en ese tipo de ejercicio. Y si alguna de esas fórmulas requiere de algún dato especial, como alguna propiedad en específico, hay que calcular esa propiedad. Perdón, hay que encontrarla en la tabla. Eso, que estén bien. Este sería el tercer ejercicio. Espero que les haya servido y que les sirva para estudiar.